Primero y antes que nada, lo importante es que sepamos que emoción, en sí misma la palabra, viene del latín emovere. Emovere significa moverse, salir hacia afuera, movimiento, y esto quiere decir que la emoción en sí misma es algo dinámico y que implica una acción. ¿Por qué es importante esto? La emoción, todas nuestras emociones, las placenteras y las displacenteras, las agradables y las desagradables, cumplen una función fundamental para nuestra supervivencia, primero como especie y después para nuestra supervivencia individual. Las emociones tienen la función de hablar sobre nosotros, hablar de cómo nos sentimos, saber qué nos está pasando, darnos información de nuestro contexto y también mostrarnos qué necesitamos hacer. Una de las funciones más importantes de la educación emocional y de la gestión de las emociones tiene que ver justamente con esto, saber que debajo de cada emoción hay una necesidad fundamental y hay una o algunas acciones específicas que necesitamos hacer para satisfacer esa necesidad. Las emociones no solo nos hablan de nuestro contexto actual y de nuestro presente, sino que nos hablan de nuestra historia y también de experiencias pasadas. Es muy importante conocer saber y establecer que conocer nuestras emociones y conocer todo lo que nos pasa cuando conectamos con una emoción, ¿sí? La tensión que me genera el enojo, la falta de energía que me genera la tristeza, la sudoración o el ponerme colorada que me genera la vergüenza, la fortaleza del enojo o la ira, y otros detonantes, otras sensaciones y otros componentes que vienen asociados, a mí me permiten ayudarme en la gestión de esta emoción, que no es evitarla, que no es reprimirla, que no es taparla y tampoco es explotar impulsivamente. La mayoría de las personas muchas veces nos frustramos porque decimos que no podemos controlar el enojo, controlar la tristeza, controlar la vergüenza. Bueno, información 1 importante, no controlamos las emociones ni debemos hacerlo. Información 2, las emociones siempre tienen un mensaje para nosotros, siempre tienen algo para decirnos de mi presente, de mi pasado y de mi relación entre ese presente y ese pasado. Las emociones siempre me marcan algo que necesito hacer. La emoción es energía en movimiento, ¿sí? La emoción necesita en ese dinamismo expresarse y traducirse en una acción que es una acción para satisfacer una necesidad. Eso es clave. Las emociones no son permanentes y no vienen para quedarse, pero nadie se enferma de una emoción. Ahora sí nos enfermamos cuando no gestionamos esta emoción, cuando cargamos un montón de energía, porque la emoción es energía, sin poder vehiculizarla adecuadamente en nuestra supervivencia y en nuestra salud y en nuestro buen vivir. Entonces, si aprendemos a gestionarlas, aprendemos a reconocerlas, no las descalificamos, no las clasificamos como buenas y malas, sino como agradables y desagradables, como emociones que me generan más acercamiento, como emociones que me generan más incomodidad, pero no por eso quiere decir que me hagan daño o que sean negativas. Nosotros tenemos un camino fundamental en el autoconocimiento, en el autocuidado y en el encuentro con los demás.